René Quevedo es consultor de inserción laboral y tal vez el gran problema de esta segunda mitad del gobierno de Nito Cortizo vaya a ser, o de estos 3 años restantes, vaya a ser la generación de empleo. Un desempleo estructural, pues con barreras muy altas de entrada y de salida que hacen pues, que el empleo informal siga siendo pues, mayoritario entre los panameños. René, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo generar empleo con las barreras existentes, ya sea por el código, ya sea por la eficiencia de los trabajadores panameños que hacen un poco difícil pues, la creación de esa formalidad dentro del empleo? Sí, pues, yo creo que primero hay que entender lo que está pasando. Sí, Después de 30 años de crecimiento económico y expansión del empleo, Panamá pierde 15% de su fuerza laboral en un año. O sea, el año pasado se perdieron 289.000 empleos en una economía que en los últimos 5 años generó 45.000 empleos por año. O sea, nos va a llevar por lo menos 6 años recuperar lo que se perdió. Sin embargo, la planilla estatal aumentó. De hecho, la planilla estatal aumentó. Hay una nota del 1 de febrero del MEF, una nota firmada por el ministro Alexander dirigida al licenciado Julio Linares. sí. Se infiere que la planilla estatal puede estar alrededor de los 362.000 funcionarios en este momento. Entonces, esto significa que el sector privado es el que ha pagado exclusivamente el impacto laboral del COVID. El sector privado perdió aproximadamente 327.000 empleos, que es 37% de sus empleos formales en un año. Entonces, dentro de este escenario, yo creo que hay 3 cosas que debemos hacer para mejorar el empleo. Lo primero, y es algo que es complicado, ¿okay? Es 70% de los empleos de Panamá son presenciales, ¿okay? De tal manera que las restricciones de movilidad tienen un impacto devastador. Claro. Entonces, mientras existan cuarentenas y toques de queda, va a seguir aumentando el desempleo. O sea, no es, digamos, no estoy culpando a nadie, simplemente es una característica de la estructura laboral en Panamá. Segundo, el miedo. ¿Okay? Mientras haya miedo, miedo de contagiarme o miedo con respecto a mi situación laboral, esto va a ser un inhibidor del consumo. Mientras no aumente el consumo, no va a haber ventas. Al no haber ventas, no va a haber empleo. No olvidemos que la caída del empleo, perdón, la caída del consumo Sí. es aproximadamente $600 millones mensuales. ¿Okay? De tal manera que nosotros tenemos que de alguna manera comenzar en la parte narrativa de disminuir un poco este miedo que existe. Y tercero, obviamente, tenemos una crisis de liquidez en el sistema productivo muy fuerte, con un gobierno totalmente endeudado y con unas finanzas precarias, y hay una urgente necesidad de inyectar liquidez al sistema productivo, inyectarle a estas, particularmente a las pymes, que generan el 70-75% de todos los empleos. Así que esas son las 3 condiciones que se deben dar para poder reactivar el empleo. Este año... Pero hay algo, René, que tal vez, Sí. bueno, que sí, uno, ese enfoque de la economía panameña al sector servicio que no deja valor agregado, Es correcto. obviamente es un problema estructural, pero también la eficiencia del trabajador panameño versus el resto. Y 2, Sí. un código de trabajo que realmente es una camisa de fuerza para el empleador. Es decir, ¿cuál es la situación del empleo en un momento en el cual la economía mundial ha demostrado que uno puede trabajar literalmente en otro país utilizando estas medidas tecnológicas, y eso va a convertirse en norma en el mundo post-pandemia? Es decir, que podemos nosotros tener un trabajador pues llevando a cabo trabajos de oficina desde Venezuela, desde la India, desde Colombia, de empresas que están en Panamá. Sí. A ver, yo creo que es importante entender que 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus empleos ganaban menos de $750 mensuales y tenían 11 o menos años de escolaridad. Ahí se centra realmente la pérdida de empleo. Tenemos Ok. un gravísimo problema de pérdida de empleo de trabajadores de baja escolaridad. La tecnología, que definitivamente el futuro
del empleo es digital. El problema es que el mundo digital requiere más años de escolaridad, ¿okay? Claro. Es decir, de hecho, la proporción que hubo aquí de pérdida de empleo de aquellos que tenían más de 14 años de escolaridad versus los que tenían menos de 12 años de escolaridad fue de 3-1. Entonces, creo que sí, vamos hacia allá. El problema es que la tecnología es uno de los elementos que requiere mayores niveles de escolaridad. Vamos hacia allá. No estamos preparados. De hecho, 30% de los estudiantes panameños no tienen acceso a Internet. Así que eso es uno de los retos que tenemos pendientes. Creo que definitivamente tenemos que, a corto plazo, tenemos que encarar el tema, no solamente el tema digamos, del desempleo que estamos teniendo, sino el colapso del empleo formal. No olvidemos que los trabajadores asalariados del sector privado en el año 2013 eran 53% de la fuerza laboral del país y en el 2020 fueron 20%, o sea, se perdieron en 7 años perdieron 20 puntos, ¿no? Hoy tenemos menos asalariados del sector privado y casi el doble de funcionarios de lo que teníamos en el 2004. Entonces, creo que es un tema, sí, a mediano plazo tenemos que ir encarando, ir migrando la fuerza laboral y preparando la fuerza laboral para ese futuro tecnológico que va a estar basado en emprendimiento. La contracción del empleo asalariado va a seguir. Y yo creo que es importante porque definitivamente va a ser muy difícil salvar la caja del Seguro Social si no generamos empleo formal. Claro. Y no vamos a poder disminuir la desigualdad social en el país si solamente generamos empleo informal. Pero, por ejemplo, podría ser la posibilidad de tener 2 códigos de trabajo en una situación de emergencia con un desempleo tan alto como el que tenemos, de, bueno, pensar fuera de la caja, pues con salarios un poco más bajos para unos y otros. ¿Cómo tú vislumbras la salida de una crisis tan profunda como esta? Bueno, es que realmente Panamá genera básicamente empleo informal. En los últimos 10 años, 2010, 2020, 92% de los empleos que se han generado han sido informales. Y el otro 8% fueron aumentos en la planilla estatal. O sea, y yo creo que entonces dentro de eso tenemos que crear un ecosistema, fortalecer el ecosistema de emprendimiento. El emprendimiento es y seguirá siendo el motor del empleo. De alguna manera tenemos que buscarle una alternativa. Las contrataciones, de hecho, ya este año va a crecer la economía y va a aumentar el desempleo, paradójicamente. De hecho, hace un par de semanas la ministra de Trabajo anunció que el desempleo ya anda por el 20%, por encima del 18,5% de septiembre del año pasado, y ha anunciado que este año Mitrael va a estar tramitando 200,000 nuevos contratos laborales, que es prácticamente la mitad de lo que se tramitaron en el 2019, cuando se generaron 52,000 empleos, todos informales. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, tiene que haber un proceso, digamos, de revisión. ¿Okay? Estamos en una situación crítica. Por un lado, el tema, digamos, del código laboral como existe, es un tema que tiene que ser revisado. Y segundo, fortalecer el ecosistema del emprendimiento para que los informales puedan trabajar a la caja, aportar a la caja del Seguro Social. Y yo creo que es importante que entendamos que informalidad no es boneros y extranjeros. Los informales son los que tienen contrato laboral. Los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos, los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Yo soy informal, entonces creo que este concepto de la informalidad como boneros extranjeros es algo que no es sustentado por las cifras, ¿no? Entonces creo que tenemos que mirar a las dos cosas. Digamos, ¿qué podemos hacer para lo que es el tema, digamos, de las relaciones laborales y otro, digamos, lo que es el ecosistema del emprendimiento? Así es. René Quevedo, consultor de inserción laboral. Gracias por este panorama del sector pues, laboral panameño.